Entonces, queridos hermanos, hoy estamos empezando con esta lección, la centralidad y amplitud del ministerio expositivo de la palabra de Dios. Esto, hermano, es la tercera convicción que todo cristiano debe manejar para estar convencido de la necesidad que tiene de exponerse a este ministerio. Por tanto, consideramos hoy la centralidad y amplitud del ministerio expositivo de la palabra. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Comprender que el ministerio expositivo de la palabra de Dios es central y amplio para la salud espiritual de los cristianos y fortaleza de la iglesia para que toda su experiencia cristiana sea controlada solamente por la palabra de Dios. Al final de esta lección usted debe estar convencido de que el ministerio expositivo de la palabra debe ser central en todas las áreas de la iglesia y en su vida personal, para que usted solamente busque estar expuesto a la palabra de Dios como la fuente de todo crecimiento espiritual, alimento espiritual. Bien. Bueno, entonces, queridos hermanos, considerando que esta lección es una lección amplia, la vamos a ver en varias fases, ¿verdad? Primero vamos a ver lo que consiste la centralidad del ministerio expositivo, después vamos a ver en lo que consiste su amplitud y después vamos a ver la manera en que se manifiesta. Ahora bien, la centralidad y amplitud del ministerio expositivo consiste en la prioridad y el alcance del ministerio expositivo de la palabra de Dios en la iglesia y en el cristiano. Cuando hablamos de centralidad, hablamos de la prioridad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será importante que la iglesia considere el ministerio de la palabra de Dios como algo central o como algo periférico? ¿Qué opinan? A ver, si nosotros examinamos nuestra iglesia, ¿cómo podemos decir que está la palabra del Señor jugando un rol en nuestra iglesia? ¿De manera central o de manera periférica? Por ejemplo, el ministerio de caballeros. ¿Está el ministerio de caballeros primariamente enfocado en la palabra y después haciendo todo lo demás? ¿O está haciendo todo lo demás y de vez en cuando le da un chance a la palabra? Interesante, ¿verdad? Ministerio femenil. ¿Están enfocados en el estudio, la exposición fiel de la palabra y de ahí parten todas las demás actividades? ¿O estamos haciendo todas las actividades y allá le damos un espacio a la palabra, allá, cuando tal vez no quede chance o cuando tal vez querramos hacer un evento o algo, ponemos un poquito de palabra? Escuchen, la centralidad del ministerio de la palabra de Dios tiene que ver con la prioridad, escuchen la palabra, prioridad que le damos nosotros a ese ministerio en la iglesia y en nuestra vida como creyentes. Ahí vamos a apretar un poquito más la cuerda. ¿Es la Biblia el ministerio central, principal? ¿Es la prioridad de nuestras vidas? He escuchado recientemente hermanos decirme, hermano, es que a mí no me gusta leer la Biblia. Es que me da pereza. Es que no la entiendo. Es que acá. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede haber crecimiento espiritual? Me pregunto por qué hay a veces tanto pecado, por qué hay tanta rebeldía, por qué hay tantas dificultades, divisiones, enemistades entre los hermanos. Porque el ministerio de la palabra del Señor, tal vez, escuchen bien las palabras, tal vez no está siendo el ministerio central en la vida de todos los creyentes de nuestra iglesia. Es duro, ¿ah? Es duro, pero es una verdad. Y Dios nos ama, ¿verdad? El pastor está enfocado en preparar enseñanza para los hermanos, en andar visitando, en andar haciendo todo lo que es necesario y es parte de lo que hace un pastor, pero descuida el ministerio expositivo de la palabra. Traten, hermanos, de ponerlo todo en orden. Miren, ya nosotros vimos lo que era el ministerio expositivo de la palabra y vimos que era lo que hacía la palabra. Nosotros debemos hacer un estudio literal y profundo de la Escritura para exponernos a ella de manera clara y comprensible, de poder extraer de la Escritura la verdad y solamente la verdad, para que esa verdad haga un cambio sobrenatural en mi vida.
¿verdad? Aprendimos eso. Pero vimos también el alcance que tiene. El poder de Dios se extiende por medio de su palabra. Lo que cambia y transforma la vida de las personas es la palabra. Amén. Pero imagínense si yo ahora empiezo a darle atención a todas esas necesidades y descuido el yo personalmente exponerme a la palabra, ¿qué va a suceder? Mi vida espiritual va a venir en una decadencia. Me voy a volver frágil al pecado. Con facilidad voy a ser engañado o seducido por las cosas sensuales de este mundo. Pero eso lo mismo le va a pasar a usted también. Si usted descuida el ministerio expositivo de la palabra y no es una prioridad en su vida, hermano, créame, usted no va a crecer espiritualmente y va a caer una y otra vez en pecado. Pero el ministerio de la palabra debe ser entonces central en todo ministerio y en mi vida personal. Por eso la reflexión debe ser siempre, es la palabra lo primario, lo primordial. Cuando nosotros preparamos un congreso, cuando preparamos un retiro, ¿qué tenemos en mente? Miren, queridos, para serles sincero, a veces cuando hacemos un retiro de Semana Santa, hay más preguntas acerca de si hay piscina, si va a haber tiempo de recreación, si va a haber comodidad, que si va a haber palabra. Raramente alguien dice, hermano, ¿y cuál es el programa de conferencia que nos van a dar? Hermano, ¿qué temas se van a compartir? ¿Sí o no, hermano? Es muy raro ver a alguien que se inquieta por decir, hermanos, necesitamos que nos enseñe de este tema. ¿Por qué pasa eso? Porque el ministerio expositivo de la palabra de Dios no está siendo central, no está siendo una prioridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de centralidad y amplitud del ministerio expositivo, estamos diciendo o estamos hablando de la prioridad y del alcance. Cuando hablamos de amplitud, ¿hasta dónde alcanza? ¿Cuál es el alcance de ese ministerio? Entonces, vamos a considerar primero la centralidad y la amplitud desde un doble enfoque: adoración colectiva y adoración individual. Todos nosotros hemos sido llamados para adorar al Señor. Hemos sido salvados, hemos sido rescatados y redimidos. ¿Para qué? Para que vivamos para la gloria de Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, que como cristianos nosotros adoramos a Dios en colectividad cuando nos reunimos en la iglesia, y adoramos a Dios de manera individual, como individuos, como personas. Entonces vamos a ver ese doble enfoque de la centralidad y de la amplitud del ministerio expositivo de la palabra del Señor. Adoración colectiva y adoración individual. Adorar a Dios no es solamente cantar en la iglesia. Cantar en la iglesia es parte de lo que hacemos para adorar a Dios, pero no es lo único que hacemos. Amén. Entonces, si cantar no es lo único que hacemos para adorar a Dios, ¿qué es adorar a Dios? ¿Adorar a Dios qué es? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué es vivir adorando a Dios? ¿Se puede, Alex, adorar a Dios sin conocer a Dios? No. ¿Y cuál es el problema cuando nosotros adoramos a un Dios que no conocemos? A ver usted que es ministro de alabanza. ¿Cuál es el peligro? Bien. Ahora, hay una cosa que yo quiero que ustedes vean. Samuel, ¿no te cae el 20? Tú eres ministro de alabanza también. Si nosotros estamos adorando a un Dios que no conocemos, ¿cuál es el mayor peligro? La idolatría. Correcto. Es un muchacho muy inteligente. Préstenle atención a Samuel. Que Dios le ayude y que la gracia del Señor le acompañe siempre. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros adoramos a un Dios que no conocemos, lo adoramos de la manera que nosotros creemos que Él debe ser adorado. Sin embargo, Dios ha establecido cómo Él demanda ser adorado. Ahora la pregunta es,
¿Dónde nosotros podemos saber cómo Dios desea ser adorado? ¿Dónde, hermana Stephanie, Catherine? ¿Cómo yo puedo saber dónde me dice a mí Dios cómo Él quiere ser adorado, quiere ser reverenciado, quiere ser... ¿Dónde? En su palabra. Yo creo que eso, hermano, hasta un niño de escuela dominical lo puede decir. En su palabra. Entonces, volvemos. A recapitular. La adoración no es solo una serie de canciones o rituales, sino un acto de rendición a la soberanía de Dios que debe estar centrado en lo que Él ha revelado en su palabra. Esa es adoración. La adoración es un acto de rendición a la soberanía de Dios que debe estar centrado en lo que Él nos ha revelado en su palabra. Dicho de otra manera, yo adoro a Dios cuando yo me rindo a su soberanía, ¿verdad? Cuando yo me entrego al señorío de Jesucristo para hacer lo que Él me manda a hacer en su palabra. Eso es adoración. Eso implica hacerlo bien, como dice el hermano Marcelino, hacer lo mejor posible, ¿verdad? Buscarlo, hacer lo más perfecto posible, aunque sabemos que no lo vamos a hacer nunca perfecto. Hay todavía corrupción en nosotros, hay debilidad en nosotros. En la gracia del Señor debemos esforzarnos y con sinceridad hacerlo mejor, aunque no lo alcancemos. Y es importante que el mandato de Dios en su palabra es muy amplio. Y cuando nosotros estamos en la obra de Dios y somos obreros en la obra de Dios, yo debo velar por hacer mi trabajo bien y ayudar al que no logra hacerlo bien, no juzgar y criticar al que no lo hace bien. ¿Ok? Porque hay grave pecado ahí, ¿cierto o no? ¿Cierto o no, hermano Marcelino? Hay pecado ahí. Yo no he sido llamado en una iglesia a hablar por la espalda de alguien que está haciendo las cosas mal hechas. Yo no he sido llamado en la iglesia para juzgar a mi hermano, pero yo tampoco puedo pasar por alto el pecado de mi hermano. Y la Biblia establece bien claro las pautas de cómo debe ser esa corrección. ¿Cómo dice Mateo que debe ser? Ir tú primeramente con él, a solas, hablar con el hermano, corregir al hermano. Y si el hermano se arrepiente, ha ganado un alma y ha cubierto multitudes de pecados. ¿Qué pasa entonces cuando yo, en lugar de hacer eso, lo que hago es murmurar a las espaldas de ese hermano que está fallando? Que Dios nos libre de hacer eso. Que Dios nos libre de hacer eso. Pero nosotros nunca hemos hecho eso, ¿verdad? Que Dios nos libre de hacer eso. Porque entonces no estamos adorando a Dios. No estamos. Y es entendible, nosotros amamos la iglesia, tenemos un celo por las cosas del Señor, pero que ese celo no nos lleve a pecar. Que ese celo nunca sobrepase el amor. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si yo amo a mi hermano, qué sé yo, a ver, mi hermano Gerson que está sentado ahí atrás, y mi hermano está haciendo algo, pero yo no se lo digo a él, no tengo ese valor. Lo que hago es empezar a decirle a otros hermanos, mira, ven Ejercito, qué barbaridad, cómo se porta de mal, que no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro. Estoy amontonando juicio para mí mismo. Estoy pecando, no estoy honrando a Dios, no estoy honrando su palabra. ¿Por qué? Porque ya dijimos que adorar a Dios es someterse a la soberanía de Dios, obedeciendo lo que Él nos ha expresado en su palabra. Y Él dice en su palabra que no podemos hacer eso.
Piense por un momento si usted ha hablado mal de un hermano de la iglesia, ¿verdad? Sin que ese hermano estuviera ahí para defenderse, sin que ese hermano sepa, ¿verdad? Y usted debilita. Y a veces, hermanos, somos muy sutiles porque a veces nos acercamos y decimos, vení que te voy a decir algo del hermano para que oremos por él. No. Y lo que hacemos es compartir un rumor, y entonces empezamos a debilitar a debilitar la iglesia, a debilitar la obra del Señor. Eso es muy peligroso. ¿Sí o no, hermano Marcelino? ¿Mejor? ¿Qué pasaje de la Biblia nos enseña eso? Hay un pasaje de la Biblia que dice eso. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en tu propio ojo? Óigame, caballero, hay muchísimos pasajes de eso. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con la... Bueno, el Señor dice, saca primero la viga de tu ojo para que veas bien y puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es un principio teológico importante para la vida cristiana. Pero vamos a ver lo que pasó allí cuando Jesús estaba escribiendo en la tierra y le trajeron a aquella mujer que venía huyendo porque la querían linchar porque había cometido adulterio. ¿Qué dijo Jesús? Es que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no sé ustedes, pero yo he pecado en ese sentido. Y después me he sentido tan reprendido por Dios, cuando de pronto empiezo a decir, pero ¿por qué hace eso? Y de pronto, usted viene la reprensión. ¿Se acuerdan lo que decía alguien? Que cuando uno señala así, todos los demás dedos los están señalando a uno. ¿Se acuerdan de eso? Alguien dijo eso una vez, que cuando uno apunta con el dedo a alguien para señalarlo, hay otros dedos que están apuntando para uno. Entonces uno debe ser, hermanos, muy, muy celoso, ¿verdad?, de guardar un principio muy importante que muchas veces se nos enseña, que debemos amarnos los unos a los otros. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. ¿Verdad? ¿Qué te mueve a ti a hacerle una crítica a otro hombre? ¿El amor o la envidia? Eso es tan común. ¿Qué te mueve a ti a hacer una crítica a otra persona? ¿Verdad, Alex? ¿El amor? ¿Ver a esa persona edificada? ¿Ver a esa persona mejor? Mire, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás, dice el Señor Jesucristo. Y en la palabra del Señor se nos enseña que nosotros debemos ser servidores de todos los demás. El Señor nos enseña un principio maravilloso cuando nos dice que el que está delante de ti sea mayor que ti, que mejor es dar que recibir. Saben, yo he visto que una de las maneras más humildes y más importantes para subir en el ministerio, ¿sabe cuál es? Bajar, humillarse. Yo voy a hacer todo lo posible para que el ministerio de mi hermano Marcelino, de mi hermano Oscarito, de todos ustedes, crezca. Y haciendo eso yo crezco. Porque a mí, quien me da el crecimiento es Dios. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros queremos crecer en nuestra propia voluntad y somos nosotros los que nos crecemos, nos damos los puestos, nos echamos las flores, o lo peor, hay personas que crecen hundiendo a otros. ¿No ha visto eso? Que en algunos puestos de trabajo, algunas empresas, para agarrar el puesto que tiene aquel. ¿Y por qué fulano canta ahí si yo debería estar cantando ahí? Ahora voy a hacer todo lo posible para que él pierda su ministerio. ¿Verdad? Y entonces cuando yo actúo de esa manera, cuando yo estoy
deseando el ministerio de alguien que está en el ministerio de alabanza, que está en el liderazgo de un grupo de crecimiento, el ministerio de alguien que está en el consistorio, y estoy haciendo algo para que esa persona que está en ese ministerio sea desacreditado, pierda su oportunidad de servir, estoy preparando mi propia destrucción. Porque todo lo que nosotros hacemos en la iglesia debe estar motivado por el amor a Dios y a nuestros hermanos. Si mi hermano está fallando, lo que yo debo hacer es ir con él y hablar con el hermano. ¿Sí o no? ¿Por qué está tan serio ustedes? Hay un silencio que yo no sé, parece que estoy hablando algo nuevo, si eso lo he dicho yo todas las prédicas, hermano. Si mi hermano está fallando, está débil en su ministerio, mi deseo debe ser ayudarlo para que él no fracase. ¿Verdad? Pongamos el ejemplo de un pastor. Digamos que un pastor empieza a fallar en ciertas áreas. Si yo amo a mi pastor, ¿qué es lo que yo haría? A ver, ¿quién me ayuda? Carlos, ¿qué haría? Carlos López o Carlos Mejía, pues los dos pueden participar. Si yo veo que un líder, vamos a ser el pastor, un líder de un grupo de crecimiento, no está haciendo las cosas como deberían hacer, ¿cuál sería la manera bíblica en que yo puedo ayudar al pastor o al líder de ministerio, miembro del consistorio? ¿Cómo yo lo ayudo mejor? ¿Cómo haces eso? Bueno, pero ya eso sería orgullo, eso sería orgullo. Pero cuando yo le digo a un hermano que está en el error y no lo acepta, y se lo digo porque la manera en que se dicen las cosas es importante, y ese hermano no lo acepta, yo ya libré. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia que debo hacer si el hermano no acepta la corrección? ¿Qué tengo que hacer? Ir con otros hermanos, ir a tratar de convencerlo. Hermano, no está bien lo que está haciendo, ¿verdad? A veces yo he escuchado, por ejemplo, críticas a otros hermanos, críticas a hermanos que están, críticas a mí mismo, críticas a personas que están, hermanos que están en el ministerio de alabanza, críticas a hermanos que están en el consistorio. Y yo le digo, hermano, ¿ya usted fue a hablar con él? Esto se está violando los pasos, está violando, no está adorando a Dios, porque Dios establece en su palabra que primero tú debes ir con Él. Eso es un pecado muy frecuente. Eso es un pecado muy frecuente y yo creo que me atrevería a decir que el 100% de nosotros debería arrepentirse por ese pecado. Porque yo me doy cuenta, hermano, un pastor de una iglesia se da cuenta de todo. Y la murmuración es un pecado terrible delante del Señor, abominable, abominable. Y más que se peca contra la iglesia, se peca contra el cuerpo de Cristo, porque no se está haciendo. Escuchen, no es aquello de que, no, el hermano está haciendo algo, pero no le voy a decir nada para que no se moleste. No le voy a decir nada porque él es enojado. No le voy a decir nada porque no me quiero buscar problemas. No, te va a buscar problemas con el de arriba. Porque Él establece en su palabra cómo debe ser el mecanismo para solucionar este tipo de cosas. Yo voy a hablar con el hermano Carito. Carito, hermano, anda, esto no está bien, hermano. Si el hermano se pone al brinco y se pone así, entonces hay orgullo en su corazón. ¿Qué tengo que hacer? Orar por él y ir y buscar a otro hermano, al pastor, a un anciano de la iglesia. Mire, hermano, vamos a hablar, porque yo fui a hablar con él y él no me escucha. Vamos para allá. Entonces, el pastor, el hermano, nos reunimos con el hermanito. Así deben hacerse las cosas, pero casi nunca se hacen.
Así es. Amén. Entonces, muy bien, gracias hermana, muy bueno. ¿Cuál es la raíz de nuestros problemas mayoritariamente? Hermano Ariel, ¿cuál es la raíz de la mayoría de los problemas que cualquier iglesia puede estar presentando? Que la palabra de Dios no es central, ¿verdad? Que no hay una prioridad en el ministerio expositivo de la palabra del Señor. Entonces, cuando miramos los departamentos de la iglesia, tenemos que buscar que la palabra de Dios sea central en cada uno de esos ministerios. En el ministerio pastor, mire, cuando yo me voy aquí, yo no quiero ser recordado, bueno, obviamente no quiero ser recordado por el pastor que hizo todo mal. No quiero ser recordado. Quisiera que Dios me diera la gracia para poder hacer lo mejor que pueda. ¿Verdad? Pero ¿cómo te recuerdan a ti como pastor cuando tú saliste del lugar donde tú estabas pastoreando? ¿Cómo te recuerdan? Yo no quiero ser recordado como el hombre que pegó bloques. Eso es importante. Yo creo que un pastor debe hacer todo eso. Yo no quiero ser recordado ni siquiera como el hombre que era más amoroso porque le daba abrazos a todo el mundo. No, él no enseñaba nada de palabra, pero sí era muy amable, era muy bueno. Yo no quiero ser un pastor bueno. Yo quiero ser un buen pastor. Y para mí, el buen pastor es el que enseña mucha palabra de Dios. Yo quiero ser recordado como un hombre que enseñaba palabra. Y de ahí para allá, todo lo negativo que se quiera decir de mí. Que diga el mundo de mí, no quiero eso, no, pero no debe ser tampoco. Nuestro testimonio como pastores debe ser irreprensible. Muy pocas veces lo es, porque no conozco un pastor irreprensible todavía hasta ahora, a menos que Cristo. Pero que la gente diga, mi hermano sí enseñaba palabra, su ministerio fue un ministerio de la palabra, sí enseñó palabra. Ese sería para mí un elogio enorme, porque yo entiendo que dentro de todo lo que hace un pastor en la iglesia, administra, visita, da consejería, bueno, es que todo eso debe hacerse bajo la supervisión de la palabra. Y entre todo lo que hace un pastor, su mayor responsabilidad es predicar la palabra, pero no predicar la palabra como sea, es la predicación fiel de la palabra. Porque yo he escuchado pastores predicando un sermón que no tiene nada de la palabra del Señor, son puras experiencias humanas. Y probablemente hasta yo mismo he predicado en el pasado un sermón así.
Y debemos esforzarnos porque los pastores tenemos la responsabilidad de trazar bien la escritura para que esa escritura sea comprensible, sea clara, ese es el ministerio expositivo de la palabra. Yo voy a tomar la palabra, la voy a estudiar profundamente y la voy a exponer con claridad para que esa palabra opere su poder sobrenatural en el corazón de los hermanos y ellos sean transformados. Aunque nadie se dé cuenta, al final muchas veces va a ser incomprendido. Al final muy pocas personas se dan cuenta de los cambios que están apareciendo en el corazón de los creyentes porque están siendo expuestos a la palabra y Dios está haciendo el cambio. No es el pastor, es la palabra la que cambia. Pero para que eso suceda, los líderes de la iglesia deben estar convencidos de la centralidad y de la amplitud del ministerio expositivo de la palabra. Y de eso es lo que estamos hablando. Y estamos hablando en el sentido de la adoración. Porque la adoración es la prioridad máxima de los redimidos. Tú vives, existe, has sido rescatado para adorar a Dios. Tú estás dándole gloria y honra a Dios con tu vida. O estamos dándole gloria y honra a Dios con nuestras vidas. ¿Y cómo dijimos que se le da honra a Dios con nuestras vidas? ¿Cómo dijimos que se le da honra, gloria a Dios a través de nuestras vidas? Rindiéndonos ¿a qué? A la soberanía de Dios, que debe estar centrada en lo que Él nos ha revelado por medio de su palabra. Entonces, si yo voy a hacer algo en el ministerio, en mi vida personal, yo lo primero que tengo que hacer es preguntarme si eso que yo estoy haciendo está sometiéndose a la soberanía de Dios, está honrando a Dios. Cada vez que voy a abrir la boca debo preguntarme si esto honra a Dios. Pero como a veces no sabemos si honra o no honra a Dios, ¿por qué no lo sabemos? Porque la palabra de Dios no es la prioridad en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios no está siendo central en nuestros ministerios. Entonces el ministerio va sin rumbo y la vida del creyente va sin rumbo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es la centralidad, no es la prioridad de su vida. Porque si yo estoy meditando en la palabra del Señor, la estoy abrazando, estudiando, memorizando y poniendo en práctica, yo sé que no puedo hacer ciertas cosas. Y sé que hay cosas que tengo que hacer. Sé que tengo que guardar la unidad del cuerpo de Cristo. La Biblia dice en un texto bíblico que el que causa división en una iglesia, wow. Bueno, Pablo en una de sus cartas dice, sacata a ese perverso de ahí. Muy fuerte. Entonces, en la iglesia yo tengo que ser un factor aglutinante. ¿Verdad? ¿Cómo cuesta encontrar un líder? Definitivamente confiamos en la soberanía de Dios y Dios levanta hombres y mujeres fieles. Dios siempre tiene para la iglesia un hombre y una mujer fiel, ¿verdad? Pero no es tampoco un secreto que muchas veces los hombres que se levantan con el deseo de servir en la obra de Dios son los que más ataques tienen. Yo me acuerdo que cuando llegó Oscar y estaba ahí a la par mía, siempre apoyándome, siempre ahí, ya no lo hace porque ya lo convencieron de que, sí. El hombre estaba ahí, hermano, que de verdad que a mí me ayudó muchísimo, me alivió mi carga, me sentía acompañado en el ministerio. Pero ¿qué le dijeron? Ya le empezaron a decir, pucha, usted es el copastor de la iglesia. Esos son comentarios malintencionados, hermanos. Son comentarios malintencionados. La adoración es la actividad suprema del cristiano, tanto en su vida individual como en la congregación. Es el propósito central de la redención de Dios para el ser humano. Dios no solo salva a los pecadores de la condena eterna, sino que los convoca a adorarle como el Señor y Salvador de sus vidas. Esta adoración tiene lugar a través del ministerio expositivo
de la palabra de Dios. Qué cosa más preciosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos revela cómo nosotros podemos vivir para la gloria de Dios. Es el espejo, es el filtro. Yo todo lo tengo que examinar a la luz de la palabra. Y cuando algo no está bien, tengo que corregirlo. En mi vida, primero, saca la viga de tu ojo para que veas bien y puedas sacar la viga de tu hermano. Y el hermano mío, hermano, comprado con la misma sangre, el amor de Cristo se ha derramado en abundancia en el corazón de ese hermanito lleno de defectos y lleno de problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ser un instrumento de santificación para ese hermano que está fallando. Acercarme a él, ayudarlo, apoyarlo, cubrirle sus espaldas, levantarlo si está caído, animarlo si está desanimado. Y si no quiere, entonces buscar otros hermanos para hacerlo juntos. Y todo un proceso. Y si al final, hermano, es una rebeldía total, pues que el hombre no es creyente. Pues la Biblia dice, tenlo por gentil y por publicano. Si al final una persona, después de ir por todos los pasos, que hermanos, esos pasos no se hacen en una semana, eso lleva tiempo, hay que orar mucho, hay que ir con hermanos, hay que presentarlo a la iglesia, hay que hacer una serie de procesos disciplinarios para que esa persona que está en el error se arrepienta y vuelva al Señor. Pero la mera verdad, muchas veces nosotros no empezamos ni en el primer paso. Y si damos el primero, los otros se nos olvidan. Ya no, ¿para qué seguir? Y eso me da fuertemente a mí también. ¿Por qué? Porque a veces uno, hermanos, se cansa de que lo ataquen tanto. Porque cuando tú quieres corregir algo mal hecho, cuando tú quieres exhortar a una persona, porque esa persona después te anda buscando para ver en qué momento tú fallas y te hace pedazos. Eso es una verdad. Y esa persona después se convierte en un enemigo porque tú lo corregiste. Aquí tenemos un caso de una persona que hizo algo mal hecho, lo corregimos, lo fuimos a buscar para corregirlo con amor, y vive Jehová que delante de Dios, hermano, el trato fue amoroso. Esa persona explotó en ira y esa persona casi, la familia de esa persona terminó amenazándonos a nosotros como pastores. Amenazas de muerte. Entonces no, así está de difícil, hermano, así está de complicado, ¿verdad? Entonces, si yo que estoy afuera, ¿qué debo hacer? Ser un factor apacentador. A la gasolina no se le puede echar más gasolina, a la gasolina hay que echarle agua. ¿Yo soy de los que echa gasolina o de los que echa agua? Yo tengo que preguntarme eso, ¿verdad? ¿Yo soy de los que echa gasolina o de los que echa agua? Entonces, a lo largo de toda la palabra del Señor, nosotros vemos cómo Dios redime a su pueblo para que le adore. Por ejemplo, en Éxodo 7:16, dirás a él, el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, dejad ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Él redime a su pueblo, liberta a su pueblo para que su pueblo le adore, le sirva. Éxodo capítulo 8, versículo 1 y capítulo 9, versículo 1, repetición del mismo mandato. Dios quiere liberar a Israel para que Él le adore. Éxodo 19, del 3 al 6, Dios llama a Israel para ser un reino de sacerdotes y de gente santa, un pueblo que se dedica exclusivamente a servir y a adorar a su Dios. Esto es maravilloso, hermano. Efesios 2:21, en quien Él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Efesios 1, del 3 al 14, habla de la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, enfatizando que toda la obra de redención tiene como propósito la adoración y la glorificación del pueblo de Dios. Ahora, hermanos amados, hay una interdependencia entre la vida del creyente y la iglesia. Si yo como cristiano, si yo como creyente tengo el ministerio expositivo de la palabra de Dios como una prioridad, como algo central en mi vida, ¿eso va a afectar a la iglesia positiva o negativamente? Pregunto. A ver, hermano Carlos,
Si yo soy un hombre lleno de la palabra que está abrazando el ministerio expositivo de la palabra, yo siempre estoy donde la palabra se está predicando, yo estoy siempre metido en las enseñanzas bíblicas, yo siempre estoy en mi casa estudiando la palabra, fortaleciéndome, hallándome el conocimiento, la mente de Dios me ha sido revelada por medio de la Escritura, yo tengo acceso ahí a la verdad de Dios, yo tengo acceso ahí a todo lo que Dios quiere que yo haga y cómo Él quiere que yo le adore. Yo digo, ¿eso va a ayudar a mi iglesia o no va a ayudar a mi iglesia? Claro. Y mientras más personas están abrazando el ministerio expositivo de la palabra de Dios en una iglesia, mejor está esa iglesia. En esa iglesia hay menos pecado, en esa iglesia hay menos chismes, en esa iglesia hay más amor, más comprensión, la gente se visita, la gente tiene los hermanos tienen ese espíritu de servicio. ¿Verdad? No como algunas iglesias, hermano, donde los creyentes son meros espectadores. Cuando un grupo de personas van a una película al cine, ¿qué salen haciendo de ahí? ¿Qué salen haciendo, hermana Berta? Hablando de la película. Y eso es lo que pasa en nuestras iglesias, que hay un montón de gente que no está haciendo nada y lo único que hace es mirar lo que los actores están haciendo. No, qué mala actuación. Hermano, pero cuando se predicaba más la palabra, ¿qué pasaba también? Cuando los días de los apóstoles, ¿qué pasaba con ellos? Sufrían más. No, sí, eso es cierto. No, el ministerio pero el ministerio de un apóstol y de un pastor y todo eso es un ministerio sufrido. Pero el resultado de la predicación de la palabra siempre es bueno para el reino. Para las tinieblas no. Obviamente las tinieblas se incomodan. Obviamente los que no son de Dios reaccionan, los que no son de Dios se enojan y quieren. Eso fue lo que pasó. Cristo predicó la palabra. El ministerio de Cristo fue un ministerio de palabra. Claro, si Él es el verbo, el logos de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús predicó la palabra, enseñó el reino. Y los enemigos del reino, ¿qué hicieron? Lo acusaron injustamente, lo crucificaron, lo mataron. Ese fue el costo. Pero ese mal abrió las puertas para el bien más supremo. Por la muerte de Cristo en la cruz tenemos nosotros redención y perdón de pecados. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces ahora yo pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros en lo adelante? Con nuestras vidas y con nuestra iglesia. ¿Qué debemos hacer? No es que no lo hayamos hecho, pero ¿qué debemos fortalecer? Y la exposición de la palabra. Queremos levantar una obra. ¿Cuál es la clave para que esa obra se levante? Ir a exponer allí la palabra. Nadie se va a reunir porque nos vea bonitos, hermano. Y usted puede llevar y repartir sacos de comida y todo eso. La gente va a estar ahí mientras hayan sacos de comida. Cuando no haya sacos de comida se van a ir porque no van a encontrar más nada. Usted puede irse por allá con un equipo sonido impresionante y se le va a llenar ahí. Vamos a levantar una obra. Aquí va a haber un montón de gente atraídos por lo periférico. Y si les predica un sermón hablándoles de cómo Dios los va a sacar de las deudas, cómo Dios los va a prosperar, cómo Dios los va a sanar, se va a llenar. Pero cuando usted predique que hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, que hay que darle la espalda al pecado, que Dios condena el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, cuando usted empieza a predicar todo eso, muchos van a levantar el vuelo y se van a ir. Dura es tu palabra, dice el Señor. Entonces, pero es la única manera entonces en que nosotros podemos ensanchar el reino de Dios es sometiéndonos a su soberanía, como Él quiere que eso suceda. Y Él ha determinado que sea a través de la oración de su pueblo y la predicación de su palabra. Yo voy a ir allá y voy a predicar el Evangelio. Yo no vi a Pedro allí en los tiempos de Pentecostés. Yo no vi a Pedro hablando de otra cosa que no fuera: ustedes mataron al autor de la vida, este es el Cristo que murió para redimirnos de nuestros pecados, el Evangelio.
La vida, Dios, y cuando usted ve a Pablo escribiéndole a los romanos, dice, no a Pablo haciéndole historias, ni cuentos, ni impresionando a la gente para que la gente, no, si él dice, cuando vine a vosotros vine con temor y temblor y no quise saber entre vosotros nada más que a Cristo y a Cristo crucificado. Y vemos al Señor hablando a través del apóstol Pablo, y cuando Pablo le habla a los romanos, ¿qué es lo que hace? Les explica a los romanos lo que es la justificación por medio de la fe, para que su fundamento, su fe no esté fundada en la filosofía de los ¿cómo se llama esto? De los griegos, que estaban infiltrando a Roma y a todos lugares, la cultura griega, la filosofía de Platón, de Homero, de toda esa gente tenía confundida a las personas. Y para que entonces la iglesia caminara con paso firme, ¿qué hace Pablo? O Dios por medio del apóstol Pablo les enseña qué es el evangelio. Y le enseña cómo Dios justifica de manera gratuita, por medio de la fe, a los pecadores arrepentidos por la obra de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la palabra, el ministerio expositivo de la palabra. Porque, querido hermano, si hacemos eso, vamos a ser cambiados nosotros y van a cambiar las personas que se expongan a ese ministerio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, hay que sufrir por esa causa, hay problemas, nos van. Mire, el evangelio cuando se predica fielmente produce dos reacciones, dos nada más. Nadie se queda indiferente. Si una persona oye el evangelio fielmente predicada, lo atiende. Hay gente que a veces está oyendo pero no están ahí. Están ahí, pero su corazón y su mente están allá en la cancha de fútbol o en la laguna pescando. Están en otro lado. Allá los pescadores, ¿no? Pero si una persona oye el evangelio, mis queridos hermanos, pueden suceder dos cosas nada más. O se molesta o se convierte. Pero no se queda indiferente. Porque la palabra nunca te queda indiferente. La palabra es una espada que penetra el alma y discierne los pensamientos del hombre, convierte el alma, dice el Señor. Parte hasta en los tuétanos, las coyunturas. Queridos hermanos, no es una mota de algodón, es una espada, la espada del Espíritu. Y es el poder mismo de Dios obrando. Entonces, cuando tú prediques el evangelio, si tú eres pastor y eres un pastor fiel, si eres un pastor que lo que busca es entretener a la gente y ganar popularidad, tú estás condenado al fracaso. Estás condenado al fracaso. Pero si tú eres un pastor fiel que predica la palabra fielmente, tienes que estar seguro que varias personas se te van a ir. Tienes que estar convencido de eso. ¿Quiénes son los que se van a ir? Los que no resisten el evangelio. Con los que no resisten la palabra. ¿Verdad? Porque incluso un creyente genuino, cuando tienen un líder que no es el mejor de los líderes, no se van. Doblan rodilla y oran y esperan el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque confían en la soberanía de Dios. Porque esta iglesia está en las manos de Dios, no en las manos del pastor Dionisio Reyes. Porque Dios va a hacer y va a cumplir sus propósitos eternos en esta iglesia, independientemente de mí, independientemente de cada uno de ustedes. Porque se trata de Él, de su gloria, de su propósito eterno, de su decreto eterno. Eso pasa aquí y pasa en todos los lugares. ¿Me entienden? Dios tendrá que mover a quien tenga que mover y tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Tenemos que confiar en ese poder soberano de Dios y someternos a su soberanía. Yo he cometido un gran error. Yo siempre he estado, ay, que fulano habló y allá voy a tratar de justificarme, allá voy a tratar. No, hermano. Yo con quien tengo que ponerme a cuenta es con Dios. Y con quien yo tengo que asegurarme que estoy haciendo lo que tengo que hacer es con Dios. Si yo estoy alineado con Dios, hermano, todo lo demás se alinea. Alguien dijo, ama a Dios con todas las fuerzas de tu corazón, como dice el mandamiento número 1, y haz lo que quieras. ¿Entendió? Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y haz lo que quieras. ¿Entendió eso? Ama a Dios con todas tus fuerzas y haz lo que quieras. Eso quiere decir que si tú estás, hermano, y Jesús mismo lo dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y en él están todos los demás.
Ama a tu Dios. Ama a tu Dios. Y el segundo es igual al primero, dice, ama a tu prójimo. Pero yo os digo algo mejor. Él eleva el estándar. Ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. No es fácil. Solo se puede hacer en la gracia de Jesucristo. Entonces, para poder lograr todo eso, tenemos que estar en comunión con Cristo. Escuchen bien, no quiero que de aquí a día el pastor dice que si tú amas a Dios puedes vivir en pecado. No, si tú amas a Dios, tú te vas a esforzar por no vivir en pecado. Si tú amas a Dios con todas tus fuerzas, tú vas a hacer todo lo posible por obedecer a Dios. Entonces, todo lo que al final vas a querer hacer va a estar alineado. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida cristiana tiene que ver con una transformación de la mente. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo es su palabra revelada. Debemos tener en nuestra mente la palabra de Dios, porque esa palabra nos va a guiar y nos va a guardar de pecar. ¿Con qué guardará el joven o limpiará el joven su camino? En guardar tu palabra. ¿Qué dijo David? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra, la palabra, la palabra. ¿Verdad? Puestos en pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias.